En medio de todo esto, al ir creciendo la comunidad latina, también comienza a haber reacciones antilatinas fuertes, que no había habido antes, a lo menos desde los años 20 y 30, estas reacciones bien fuertes. En 1994, aquí en California, se pasa la Proposición 187, que le niega ninguna ayuda de tipo social a personas que no sean ciudadanos, aunque sean residentes. Luego, bajo la administración Clinton, se nos olvida que Clinton fue el que comenzó a construir el famoso muro. En 1994 comienza Operation Gatekeeper, la operación de control de la entrada, de la puerta, donde comenzaron a construir el muro, el primer muro entre San Isidro y Tijuana, y más adelante, para comenzar a controlar el movimiento de la migración indocumentada. Entonces, comienzan estas reacciones anti-inmigrantes. En medio de eso, entonces, se siguen desarrollando nuevas organizaciones, CLU aquí en Los Ángeles, en 1996, que van a comenzar ahora como iglesias o como organizaciones influenciadas por iglesias a querer responder a las necesidades del inmigrante. Ahora, en los años 90 cambia el patrón migratorio. En los años 90 hay una fuerte inmigración desde Colombia. Estados Unidos interviene en la guerra anti-narcotráfico y eso crea una presión en Colombia, una gran migración hacia el norte, un desplazamiento interno. Colombia ha tenido tremendo desplazamiento interno y también más de 1 millón de colombianos se vienen para Norteamérica. Los centroamericanos que han venido. Entonces comenzamos a ver un movimiento constante de personas de América Latina que siguen viniendo. Ahora, la gran mayoría vienen legalmente porque ya tienen familiares, califican por reunificación familiar, pero también sigue habiendo una ola de personas no documentadas o que entran con visa turismo y se quedan, cosas al estilo. En medio de todo eso, comienza esa actitud anti-latina fuerte. Y una persona como el profesor de Yale, Samuel Huntington, escribe Who Are We? ¿Quiénes somos? Donde él atribuye el peligro de la población latina, porque dice que los latinos son el primer grupo inmigrante que entra a Estados Unidos que no se asimila. ¿Y cuál es su prueba de que no se asimilan los latinos? Que los latinos no se les olvida español. Muchos dicen los latinos no quieren aprender inglés, pero él reconoce, sí, los latinos están aprendiendo inglés, pero no se están olvidando del español suficientemente rápido. Entonces son una amenaza al bienestar y a la unidad nacional. Entre el año 2000, en México es electo presidente Vicente Fox, primero de oposición de más de 70 años, y George Bush aquí en Estados Unidos. Ellos se hacen de amigos muy pronto y comienzan a hablar de llevar el concepto que había comenzado en el 86 hacia una nueva relación de mano de obra entre Estados Unidos y México, donde haya un patrón y una legalidad para que trabajadores mexicanos puedan cruzar a Estados Unidos, entrar legalmente, estar en orden y no crear más tensiones para también las relaciones entre México y Estados Unidos. Pero todo eso cambia el 11 de septiembre de 2001. De ahí en adelante, ya el asunto de seguridad nacional llega a ser lo que define las relaciones. Algo interesante, las personas que participaron en el ataque a las Torres Gemelas, todas entraron legalmente a Estados Unidos o en aviones desde Europa o cruzando la frontera de Canadá. ¿Y cuál fue la primera frontera que cerraron? La mexicana. Entonces, eso cambia y redefine relaciones en una manera muy importante porque obliga a repensar. Si antes Bush y Fox están hablando de cómo regularizar este movimiento, ahora la reacción es cómo parar este movimiento. 2005, la Cámara de Representantes pasa la HR 4431, que es una propuesta de ley que habría hecho
una felonía el que uno acompañara y ayudara a los indocumentados, algo que hubiera afectado a pastores, a sacerdotes que estaban caminando con los indocumentados. Y eso creó la marcha en 2006, el 1 de mayo, un día sin un inmigrante, donde a través de Estados Unidos hubieron millones de personas que marcharon, incluyendo, y las más grandes siendo aquí en Los Ángeles, incluyendo personas religiosas que acompañaron. En 1907, 1908 todavía hubieron grandes marchas, pero se fue viendo que no iba a crear suficiente movimiento. Muchos líderes religiosos marchamos y muchas veces éramos acompañantes, en parte capellanes, pero también protegiendo a los indocumentados de que no fuera a haber, digamos, un intento por la migra de atacar o tratar de arrestar. Es electo el presidente Obama y un entusiasmo de que él va a empujar por una reforma migratoria, pero él llegó a ser el presidente que más deportó gente en la historia de Estados Unidos, en su administración. Supuestamente el proyecto ahí era que si él se demostraba como una persona peleando contra los indocumentados, iba a poder persuadir a los republicanos a que pasaran una ley que fuera más favorable. Eso nunca pasó. Entonces, en el 2010, en Arizona se pasa la ley 1070, que es bien restrictiva contra cualquier inmigrante. Se da el caso de los Minutemen, los civiles que se van a la frontera a defender a la frontera el ataque de la invasión. Y en medio de todo eso, entonces, vamos viendo una actitud más cruda, más negativa hacia el inmigrante. Se levantan muchas iglesias a favor. El cardenal Mahoney declara que la Iglesia Católica no va a obedecer leyes negativas. Se levantan grupos como la Red aquí en Los Ángeles. En medio de todo esto, personas como Alexia Salvatierra, que es parte digamos, dirigiendo este certificado, es una de las líderes que influye en este proceso. Entonces, llegamos a ese ambiente donde no se puede crear una nueva ley. Como que cada 20 años Estados Unidos necesita una nueva ley de inmigración. Y no se pudo en el 2006, el 2016. Y luego entra el presidente Donald Trump con una actitud súper extra anti-inmigrante, con su declaración que va a construir el muro y que México lo va a pagar. Y entonces crea, digamos, un ambiente mucho más anti-inmigrante, mientras que en Centroamérica, por causa de la deportación de pandilleros desde Estados Unidos a Centroamérica, la violencia está creciendo y la gente huyendo esa violencia se viene a la frontera. Y entonces en todo esto nos encontramos con los hijos de los inmigrantes que nacieron en América Latina pero se criaron acá, que no tienen documentación. El presidente Obama desarrolla el programa DACA para tratar de protegerles. Su estatus está inseguro. El TPS, que es otra medida para proteger a personas que están huyendo violencia, es temporal, pero todavía no se arregla la realidad hacia dónde va todo esto. Y en medio de todo esto, la inmigración está cambiando la cara de Estados Unidos. Está cambiando la cara de las iglesias. El 40% de los católicos en Estados Unidos son latinos. Varias denominaciones como las Asambleas de Dios, los Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia de Dios, tienen alto porcentaje de latinos en su membresía y dependen de los latinos para su crecimiento. Entonces, los latinos, tanto católicos como evangélicos, los inmigrantes, están cambiando la conversación, están cambiando la realidad. Y entonces, aunque muchos blancos temen a la presencia latina, la nombran como problemática, como criminal, la gran mayoría son cristianos. Y están cambiando la cara de la iglesia. Entonces el día de hoy nos encontramos en esa tensión. Nos encontramos con la realidad hoy de que no
no se encuentra manera de aprobar otra ley de inmigración que sea justa. Tenemos una administración presidencial que está actuando en toda manera para tratar de limitar todo movimiento, incluyendo el legal. Hasta han amenazado con cerrar la frontera. Y tenemos iglesias respondiendo a favor de los indocumentados. Entonces, en ese ambiente hemos visto casos de protección a indocumentado. Pero la migración latinoamericana, el día de hoy, está retando todo ese marco que nos presentó el doctor García Johnson. Están retando esa injusticia, ese trato de superioridad blanca. Están retando todo eso de Estados Unidos tomar recursos y querer controlar las economías de América Latina. Está, digamos, influyendo cómo entendemos autoridad, cómo entendemos lo normal. Y en medio de todo esto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano en relación al otro, al extranjero, al necesitado? Entonces, al aprender juntos a caminar, al trabajar a favor del inmigrante, estamos entonces buscando la manera de que haya justicia y que se rompan esos patrones, para que entonces vivamos en un mundo más justo, en un mundo donde se exprese el reinado de nuestro Señor Jesucristo.